descubriremos una de las muchas formas de los efectos glamour, efectos como románticos, suavizados en general. Abrimos para esto la imagen PS0210 pareja 01 y una buena idea podría ser aclarar un poquito la figura, ya que parece que es un poco de contraluz. Para eso lo que podemos hacer es coger nuestra herramienta lazo en este caso lazo normal, podemos hacer un círculo a través de la figura donde queremos aclarar la zona y luego dentro de selección nos vamos a ir a modificar y aquí vamos a ir a desvanecer. Desvanecer nos va a hacer que esta frontera que hemos trazado con el lazo o la selección no sea estricta, sino que tenga un, como dice la palabra, desvanecimiento, o bien también lo podemos mostrar como un degradado o una transición. Le vamos a dar una transición importante, por ejemplo de 50. Esto va a depender de qué tipo de fotografía estamos realizando. Con la tecla Q podemos ver por dónde ha ido el desvanecimiento y vemos que no es para nada pegado al borde, sino que es muy suave. Lo siguiente que podemos hacer es crear una capa de ajuste, niveles, y en esa capa de ajuste, niveles, en los tonos intermedios vamos a hacer una pequeña modificación sobre la figura. La hemos aclarado un poquito, aquí tenemos la figura mucho más clara. Podríamos perfectamente invertir la selección y en este caso volver a hacer lo mismo, control L, y haríamos el paso contrario, es decir, oscureceríamos un poco más ese área, aprovechando que esa elipse que hemos creado es una elipse que tiene una forma, no tiene una forma delimitada, sino que tiene una forma de desvanecimiento que nos va a permitir hacer que la figura se encaje perfectamente con el entorno en el que estamos realizando el ajuste. Efecto que se ha producido lo podemos ver perfectamente en el antes y el después. Aquí tenemos nuestra imagen mucho más plana, más uniforme. Esta es una imagen que empieza a tener una tonalidad mucho más profesionalizada, con una gama de tonos más distribuida, donde la oscuridad hace que la dirección de la mirada se acerque hacia la figura, que es nuestro caso. En este caso ya la figura original la vamos a poner en la parte inferior para seguir trabajando con nuestra capa principal, que es la capa en la cual hemos hecho el ajuste de regulación de niveles de una forma selectiva y solamente en un área concreta. Vamos a seguir trabajando en esta figura y para eso vamos a duplicar la capa. Una vez que la tengamos duplicada, vamos a hacer un duplicado de capa con control J, comando J. Vamos a invertirla. En este caso creamos una imagen negativa. La forma de invertir es utilizando el atajo o comando control I o comando I. También podemos venir al menú principal imagen y dentro de la parte de ajustes, de todos estos ajustes, venir al que dice invertir. Este nos produce la inversión de la imagen de positivo a negativo, puesto que lo que vamos a necesitar es localizar, en este caso, dónde están las altas luces. Las altas luces están utilizando una capa que se llama luz intensa y, como dice la palabra, busca la intensidad, las partes intensas de la luz. Una vez que las tenemos localizadas y hemos conseguido esta imagen, parece que la hemos estropeado, pero realmente no. Lo que estamos haciendo es una especie de separación de frecuencias. Para eso, ahora con el filtro paso alto dentro de otro filtro paso alto, efectivamente vemos que la imagen sigue aquí y lo único que vamos a hacer es buscar un punto en el cual la imagen, sin llegar a destruirla totalmente, podamos encajar el hecho de que aparezca con cierta suavidad, al mismo tiempo que se puedan ver las facciones o los detalles lo suficientemente bien. Creo que aquí en 2 píxeles puede estar la cantidad adecuada. Hacemos eso y ya únicamente con un pequeño efecto de desenfoque, donde podremos perfectamente desenfoque gaussiano, filtro, desenfoque gaussiano, podemos efectivamente ya conseguir esa suavidad que estoy buscando en la piel, que lo único que hago es aceptarla. Ya tengo la imagen creada y ya mi siguiente paso será ir borrando en esta imagen aquellas partes que quiero que efectivamente conserven la textura. Para eso voy a coger la herramienta borrador, que es atajo de teclado E. Una vez que tengo el borrador voy a elegir un tamaño de pincel más o menos adecuado. Por ejemplo, este me podría servir. Voy a poner una opacidad inicialmente del 100% para poder empezar a trabajar en el pelo. Voy a recuperar perfectamente la definición del pelo, la oreja, la ropa, esas partes que no sean piel, el reloj, el pelo de esta chica, como no, un poco de esta parte, los botones del vestido, el pantalón y todas esas partes que quiero recuperar. Otra parte que me interesa recuperar es, como no, vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel, vamos a poner un tamaño de pincel de aproximadamente 20 píxeles, es, como no, es las cejas y los ojos, porque son partes muy expresivas y no nos conviene en principio tenerlas muy difuminadas. Vamos a hacer la sonrisa, un poco de la línea del cuello también en este caso. Vuelvo otra vez al pelo, donde considere que no debo de hacer un refuerzo o un enfocado muy preciso. Vamos a ver el antes y el después para que se vea el efecto. Vemos que estamos recuperándolo. Aquí en esta parte estoy borrando, es decir, estoy borrando en negro
sobre la capa que he creado, esa capa filtro, donde hice un paso alto, una inversión, un paso alto y un degradado, perdón, un efecto de desenfoque gaussiano para poder conseguir el efecto. Con esto estaría consiguiendo que la imagen tenga ese efecto glamour en toda la imagen, excepto básicamente en el rostro de los personajes. Una vez que lo tengo aquí podemos ver el antes y el después, bastante significativo, sobre todo en esas áreas. Esta siguiente fase de nuestro ejercicio vamos a incluir unos efectos de destello sobre la imagen, como rayos de sol que vienen por esta parte. Para eso vamos a abrir una capa nueva. En esta capa nueva la vamos a rellenar de gris. Para eso haremos control A, seleccionar todo, ya tenemos nuestra imagen seleccionada, pulsaremos la tecla M de marquito, botón derecho rellenar, y vamos a rellenar de color gris neutro, 50%, opacidad 100, modo de fusión, lo vamos a poner en normal, aunque directamente podríamos ponerlo como luz focal, puesto que va a ser una forma de tramar ese gris que estamos realizando. Vamos a empezar a hacerlo en este caso como normal y luego desde la propia capa lo transformaremos. Ya lo tenemos, no vemos la imagen efectivamente. A partir de ahora lo que haré será utilizar una herramienta que está dentro de filtro en la interpretación de las distintas interpretaciones posibles, nubes, fibras, etcétera, que ya trataremos en el futuro. Vamos a hablar de la de destello. La de destello, en este caso a 146%, podemos aumentarla, con lo cual vemos que la intensidad de esta luz es mucho más potente, y por supuesto podemos ir haciendo modificaciones del efecto que podría crear objetivos de distinto tipo. El prime, objetivos fijos de 35 milímetros, o en este caso en este zoom está bastante bien, podemos utilizarlo y luego hacer modificaciones. Pulso OK, ya tengo creada esa línea con esos pequeños efectos bokeh que me crea la propia lente, es un efecto muy bien logrado, y como hablábamos antes, en el modo normal lo vamos a transportar, lo vamos a convertir en el modo de luz focal. Podríamos hacerlo con el modo también superponer, que también nos elimina el gris, pero si os dais cuenta el superponer no muestra tanto el efecto como lo hace el de luz focal. Luz focal es mucho más concreto. El único inconveniente que tiene, vamos a coger la herramienta mover o atajo de teclado V, es que cuando nosotros movemos tenemos una parte control D para deseleccionar, tenemos la línea del borde, en este caso de la capa, que se desplaza con nosotros, pero no es ningún inconveniente. En el caso de que quisiéramos no nos vale esta ubicación y quisiéramos utilizar una ubicación diferente, lo que haríamos, vamos a hacer por ejemplo este caso, es coger atajo de teclado E, herramienta borrador, y con un tamaño de borrador, por ejemplo desde esta altura, borrar ligeramente ese borde y borrar ligeramente este borde, con lo cual el haz de luz se nos queda mucho más liberado de que podamos utilizarlo tranquilamente en otro punto y no sea, excepto en puntos que estén por encima de la figura, que efectivamente el efecto del gris nos está haciendo esta mala pasada. En efecto, por ejemplo, como superponer, el efecto sería de una intensidad mayor, porque lo que hace es superpone la intensidad de la luz. Este sería nuestro efecto de superponer, que también podríamos moverlo. Efectivamente está dando un efecto como de que esa luz estuviese dando no desde la espalda, sino desde el frontal. Hay que tener cuidado para que las imágenes sean lo más realistas posibles. Llegados a este punto vamos a hacer una modificación más para el efecto glamour, y para ello el primer paso que vamos a dar es seleccionar el área de la imagen en la cual queremos trabajar. Este área va a ser esta parte. Recordemos que algunos de los ejercicios tienen un pie en el cual se indica el nombre del archivo para que no haya ningún tipo de confusiones cuando se están realizando los ejercicios, que es muy fácil, se pueden perfectamente seleccionar ese área y cortar o simplemente borrar y trabajar solamente con la figura sin necesidad de tener esa parte ahí. Yo voy a liberarla haciendo este efecto, y en este caso voy a crear una capa. En esta capa, evidentemente, al tener un área seleccionada, haga lo que haga, solo va a estar ocurriendo sobre el interior, es decir, sobre el marquito que he creado. Para ello lo que voy a hacer es un relleno de color. El relleno de color lo hago pulsando la tecla M, botón derecho, rellenar, y el rellenado que voy a hacer en este caso va a ser un relleno de color. En este caso voy a colocar un color malva, más bien rosado, a una opacidad del 50%, en modo normal, voy a dar OK, y ahora ya voy a hacer las modificaciones. Bajo ligeramente la opacidad, vuelvo a luz suave para poder crear un efecto que pudiera ser interesante, y una vez que lo tengo en luz suave voy a ir bajándolo hasta que el efecto sea un efecto mucho más realista, que es lo que vamos realmente buscando, y tenga ese efecto de romanticismo que me puede dar el tono malva. Efectivamente, toda la imagen se ha contaminado y lo que tengo que hacer es liberar un trozo. Vamos a liberarlo del mismo modo que hacíamos anteriormente. Para ello, control D, deselecciono, y ahora con mi herramienta de lazo voy a seleccionar el área que no quiero que se produzca el efecto del rosado. Para ello vuelvo otra vez a selección, debo tener mi efecto de desvanecer en la misma proporción, efectivamente 50%, con lo cual ahora que acabo de aplicar el 50% lo puedo ver en este efecto, y lo que necesito es preservar este área, con lo cual para preservar este área lo que tengo que hacer es borrarla para que solamente el efecto se quede en la parte trasera. Cuando pulso la herramienta suprimir del teclado, herramienta suprimir, vuelvo a recuperar el color. Si vuelvo a pulsar suprimir, vuelvo a recuperar el color, y lo hago varias veces, porque a medida que lo estoy haciendo control D para deseleccionar, lo que estoy haciendo es que el desvanecimiento se va acercando más hacia la parte exterior. Una vez que he hecho eso, lo que vamos a hacer es subir ligeramente más la opacidad para crear nuestro siguiente filtro. Control J para poder
duplicar esta capa y en este caso lo que vamos a hacer es colorear este filtro de un color diferente para darle un toque más luminoso. Lo vamos a hacer de color amarillo. Recupero la selección y una vez que tengo recuperada mi selección, he recuperado mi selección pulsando desde la capa, control D, lo voy a repetir, pulso en la capa el botón control y si nos fijamos cambia el cursor a un cursor que tiene, la mano tiene un cuadradito diciéndome que vas a recuperar la capa. Cuando yo he hecho clic, recupero esta capa, recupero esta selección, me puedo meter con la herramienta marquito en botón derecho y aquí voy a hacer un relleno de color amarillo como os acabo de comentar, que puede ser una idea importante para hacer esa mezcla pertinente. Ya la tengo, he perdido esa gama tan potente que tenía con el Malva, control D, me doy cuenta que efectivamente he creado un tono mucho más acaramelado, mucho más propio de un efecto glamour. Aquí vemos el antes y el después, como la imagen nos está ganando mucho en cuanto al acabado, mucho más profesional. Mi última parte que vamos a realizar es, voy a crear una capa nueva y en este caso ahora la voy a rellenar de negro porque lo que quiero simplemente es recuperar la figura desde un área en la cual yo considero que puedo haber utilizado una iluminación interesante. Este es un golpe de efecto de borrador, otro golpe de efecto de borrador y con esta especie de viñeta en la cual estoy concentrando mucho más y eliminando áreas que no me interesa que se puedan ver de ninguna manera, por ejemplo como son las partes de abajo que son suelo y realmente no me dicen nada, concentro la mirada directamente sobre esa parte.